Capítulo 2. Y así cabalgando en una mula, otro hermano suyo quiso ir con él hasta Oñate, al cual persuadió en el camino que quisiese tener una vigilia en Nuestra Señora de Arasanzú, en la cual, haciendo oración aquella noche para cobrar nuevas fuerzas para el camino, dejó al hermano en Oñate en casa de una hermana que iba a visitar, y él se fue a Navarrete. Y viniéndolo a la memoria de unos pocos de ducados que le debían en casa del duque, le pareció que sería bien cobrarlos, para lo cual escribió una cédula al tesorero, y diciendo al tesorero que no tenía dineros, y sabiéndolo el duque dijo que para todo podía faltar, más que para Loyola no faltasen, al cual deseaba dar una buena tenencia, si la quisiera aceptar, por el crédito que había ganado en lo pasado. Y cobró los dineros, mandándolos repartir en ciertas personas a quienes se sentía obligado, y parte de una imagen de Nuestra Señora que estaba mal concertada, para que se concertase y ornase muy bien. Y así, despidiendo a los dos criados que iban con él, se partió solo en su mula de Navarrete a Monserrate. Desde el día que se partió de su tierra, siempre se disciplinaba cada noche. Y en ese camino le acaeció una cosa, que sería bueno escribirse, para que se entienda cómo nuestro Señor se había con esta ánima, y aún estaba ciega, aunque con grandes deseos de servirle en todo lo que conociese, y así determinaba de hacer grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo a satisfacer por sus pecados, sino a agradar y aplicarse a Dios. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hacen los santos, proponía de hacer las mismas y aún más. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación, no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para arreglar ni mediar estas virtudes, sino toda su intención era hacer de estas obras grandes exteriores, porque así las había hecho los santos para gloria de Dios, sin mirar otra cosa, otra ninguna más particular circunstancia. Tenía tanto aborrecimiento a los pecados pasados y el deseo de vivir de tan grandes cosas por amor de Dios, que sin hacer juicio de sus pecados, que sus pecados eran perdonados, todavía en las penitencias que emprendía en hacer no se acordaba mucho de ellos. Pues yendo por su camino le alcanzó un moro, caballero en su mulo, y yendo hablando los dos, vinieron a hablar de Nuestra Señora. Y el moro decía, qué bien le parecía a él la Virgen, habiendo concebido sin hombre, mas el parir, quedando virgen, no lo podía creer, dando para esto a causas naturales que a él se le ofrecían, la cual opinión, por muchas razones que le dio el peregrino, no pudo deshacer. Y así el moro se adelantó con tanta prisa que le perdió de vista, quedando pensando en lo que había pasado con el moro. Y en esto le vinieron unas mociones que hacían en su ánima descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber, y también le causaba indignación contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en conseguir que un moro dijese tales cosas contra Nuestra Señora, y que era obligado a volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar al moro y darle puñaladas por lo que había dicho. Y perseverando mucho en el combate de estos deseos, al fin quedó dubio, sin saber lo que era obligado a hacer.
El moro que se había adelantado le había dicho que se iba a un lugar, que estaba un poco adelante en su mismo camino, muy junto del camino real, mas no que pasase el camino real por el lugar. Y así después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, aún no llegado cosa cierta a que se determinó en esto. Chilicet, que deja ir a su mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos, y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría al moro, y le daría de puñaladas, y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar. Y haciéndolo así como pensó, quiso nuestro Señor que, aunque la villa estaba un poco más allá de 30 o 40 pasos, y el camino que a ella iba era muy ancho y muy bueno, la mula tomó el camino real y dejó de él de la villa. Y llegando a un pueblo grande antes de Monserrate, quiso salir a comprar el vestido que determinaba de traer, con el que había de ir a Jerusalén. Y así compró tela, de la que suelen hacer los sacos, de una que no es muy tejida y tiene muchas púas, y mandó luego de aquella hacer veste larga hasta los pies, comprando un bordón y una calabacita, y puso todo delante de un arzón de la mula, y compró también unas esparteñas, de las cuales no llevo más de una. Y estos no por ceremonia, sino porque la una pierna llevaba toda ligada con una venda y algo maltratada, tanto que aún iba a caballo. Cada noche le hallaba hinchada. Si este pie le pareció, era necesario llevar calzado. Y fuese su camino a Monserrate pensando como siempre solía, en la hazaña que había de ser por amor a Dios. Y como todo tenía el entendimiento lleno de aquellas cosas, Amadís de Gaula y de semejantes libros, veníanle algunas cosas al pensamiento semejantes a aquellas, y así se determinó de velar sus armas toda la noche, sin sentarse ni acostarse, mas a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante del altar de Nuestra Señora de Monserrate, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo. Pues partido de este lugar, fuese, según su costumbre, pensando en sus propósitos, y llegando a Monserrate, después de hecha oración y concertado con el confesor, se confesó por escrito generalmente, y duró la confesión 3 días, y concertó con el confesor que mandase recoger la mula, y que la espada y el puñal colgase en la iglesia en el altar de Nuestra Señora. Y este fue el primer hombre a quien descubrió su determinación, porque hasta entonces a ningún confesor lo había descubierto. La víspera de Nuestra Señora de marzo en la noche, el año de 22, se fue lo más secretamente que pudo un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a un pobre, que vistió de su deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas delante del altar de Nuestra Señora, y unas veces de esta manera y otras en pie, con su bordón en la mano pasó toda la noche. Y en amaneciendo se partió por no ser conocido, y se fue, no el camino derecho de Barcelona, donde hallarían muchos que le conociesen y le honrasen, mas desvióse a un pueblo, que se dice Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días, y también notar algunas cosas en su libro,
que llevaba él muy guardado y con el que iba muy consolado. Y yendo ya una legua de Monserrate, le alcanzó un hombre, que venía con mucha prisa en pos de él, y le preguntó si él dado unos vestidos había a un pobre. Como el pobre decía, y repitiéndose que sí, le saltaron las lágrimas de los ojos de compasión del pobre a quien le había dado los vestidos, de compasión porque entendió que lo vejaban, pensando que los había hurtado. Mas por mucho que él huía la estimación, no pudo estar mucho en Manresa sin que las gentes dijesen grandes cosas, naciendo la opinión de lo de Monserrate, y luego creció la fama a decir más de lo que era, que había dejado tanta renta, etcétera, etcétera.